En situaciones de alta tensión en el mundo, es común ver cómo los países involucrados buscan aliados ideológicos a través de la difusión de sus ideas mediante la propaganda. Sin embargo, dicha difusión no se da siempre de manera explícita, sino de incluso manera más efectiva mediante representaciones cinematográficas de modas, roles o concepciones morales que luego la gente adopta como ejemplos a seguir. Muchas veces se ha hablado de este tema como si fuese algo relacionado con lo conspiracional, pero en realidad existen pruebas que, si bien no demuestran de manera cuantitativa la influencia lograda de las audiencias, sí evidencian la existencia de organismos que tenían como fin propagar ciertas ideas mediante la influencia cultural, en donde el cine era un fuerte instrumento. Durante la Primera Guerra Mundial se pudo observar la influencia que intentaban hacer los bloques en su población, mediante la propaganda y el cine, que hasta fue utilizado como medio de predominio incluso años antes de que comenzara el conflicto bélico. Los productores de películas de Francia y Estados Unidos alrededor del año 1910 vieron al cine como algo más que un medio de entretención, sino que como una forma de influenciar a las personas. Es por esto que en sus cintas representaban a los broches como asesinos. Además, ridiculizaban al Kaiser Guillermo, situación que Alemania no le tomaba gran importancia, pues seguían creyendo que el cine era simplemente un medio para divertir a las clases incultas. Por esto, años más tarde, recién en 1917, el ejército de dicho país creó un departamento de imagen y cine. Al terminar esta guerra, se pudo percibir que la propaganda fue desafortunada para los países involucrados. Sin embargo, Estados Unidos demostró una superioridad mediante estrategias usadas de mejor forma. Como se dijo anteriormente, en la Primera Guerra Mundial el cine ejerció influencia en países europeos. Sin embargo, durante este periodo y años posteriores, esta situación también se replicó en países latinoamericanos, especialmente en Chile. Estados Unidos en 1915-1916 había reemplazado a Europa como el encargado de exportar películas hacia América Latina, ya que los empresarios yanquis y el gobierno veían las películas una forma de difundir el estilo de vida estadounidense y eran capaces de reconocer la propaganda en contra de Alemania que en ellas existía. Alrededor de la década de 1920, las grandes productoras de Estados Unidos abren oficinas en Chile, aumentando aún más la difusión de sus películas y mejorando la calidad de los cines a lo largo de todo el país. La población sentía una importante atracción por las producciones de Hollywood, ya que en ellas observaban cosas a las cuales no estaban acostumbrados, como modernos estilos de vida, cambios en los roles de cada sexo y una opción a movilidad social. Pero también la admiración por actores y actrices era una pieza clave en esta atracción, como fue en el caso de el querido actor Chaplin. Esto sucede en la actualidad también, en donde la gente en muchas ocasiones repleta las salas de cine para ver a aquellas estrellas hollywoodenses más conocidas o que están de moda, sin siquiera saber de qué tratará la película. La atracción por el cine hollywoodense cada vez tomaba mayor peso, comenzando a influir en la vida diaria de los chilenos, incluso en la oligarquía de Santiago, que luego de 1918 empezó a asistir al cine, acción que antes era destinada a la clase trabajadora. Algunos críticos mencionaban que las películas embrujaban al público chileno, dejándolos sin una mentalidad propia, ya que las personas estaban recibiendo mensajes de consumismo y libertad propios de Hollywood. Se transmitían imágenes de mujeres modernas, con ideales de belleza distintos a los conocidos en Chile, representado por el símbolo de la flapper, lo cual se tomaba como una amenaza para la sociedad de ese tiempo, rompiendo el ideal de castidad y la compostura que debían cumplir las mujeres. Pero esta influencia no solo se les asociaba a las mujeres, sino también a los jóvenes quienes intentaban imitar acciones que observaban en las producciones de gángster, como se ha observado también en los tiempos actuales, en donde adolescentes han querido realizar asaltos utilizando escenas de algunas series. Como se puede ver, en este entonces no había duda que Estados Unidos dominaba la industria de películas y que aquello a su vez le permitía entregar poderosas imágenes que llegaban a la mente de la población. Sin embargo, este dominio no terminó acá, pues siguió estando presente incluso durante la Segunda Guerra Mundial.
Si nos remontamos a los años 30, luego de la crisis del 29, Estados Unidos delineó un nuevo proyecto de relaciones diplomáticas con América Latina para abrir nuevos mercados internacionales. La formulación de la política del buen vecino nace debido al crecimiento del nacionalismo económico en América Latina y por la toma de protagonismo de las masas urbanas con demandas radicales, que colocaban en riesgo los intereses de Estados Unidos. Esta política citó a representantes del mundo de los negocios, medios e industrias culturales como la radio y el cine. El cine fue un medio educativo, informativo y propagandístico, puesto que las reformas del gobierno fueron apoyadas de este medio durante la política del vecino. Estos directores luego dirigieron filmes de instrucción militar, ya que a esto se le suma su integración a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, por lo que necesitaban el apoyo de Latinoamérica, de modo que era primordial apagar cualquier foco de expresión nazi en dicho lugar. En este contexto fue creada la OCIAA, institución con el fin de articular una política de acercamiento cultural a nivel continental, cuya división fílmica se preocupaba de censurar el material ofensivo de América y dejar una buena imagen de Estados Unidos, aumentando la presencia de temáticas latinoamericanas en sus producciones. Así fue como en 1941 llegó el mismísimo Walt Disney a tierras chilenas, país estratégico dada su alta cantidad de inmigrantes alemanes en el sur, con desinteresadas intenciones políticas según sus palabras. Walt Disney dijo a los medios chilenos de entonces que su intención era nutrirse de la cultura latinoamericana y su paisaje, como eventual fuente de inspiración para sus caricaturas. Pero en realidad esto no era tal, pues la OCIAA financió la realización de más de 12 cortometrajes, en los que el Departamento de Estado invirtió cerca de $70.000, usando personajes de Disney y personajes sudamericanos, con el fin de crear una visión de Estados Unidos de buen vecino dentro del continente. Así es como nacen películas muy esperadas por el público sureño, como Saludos Amigos, de 1942, película que contaba con un pequeño avión chileno llamado Pedrito, que volaba sobre la cordillera de los Andes para traer correspondencia del país trasandino, enfrentándose al gigante montañoso Aconcagua. Posteriormente, Los Tres Caballeros, de 1944, fue de gran éxito, cuyos protagonistas, Pepe Carioca, Panchito Pistolas y el Pato Donald representaban la gran amistad que podía existir entre sudamericanos y estadounidenses. Este intento de influenciar indirectamente a la población a través de la cultura mediante instrumentos audiovisuales no es exclusiva de Estados Unidos. Si bien el país norteamericano es pionero en esto, hay otros países en el mundo que han seguido su ejemplo, y uno de ellos es Chile. Durante la época de la dictadura se utilizó el cine y la televisión como adormecedor de la población. Como relata el texto Ríe cuando todos estén tristes, del historiador Sergio Durán, a fines de los 70 la mayor parte de los hogares chilenos estaba equipado con al menos un televisor. Y muchas personas, al preguntarles por qué pasaban todo el día viendo programas como Sábados Gigantes, respondían que básicamente no tenían nada más que hacer, por lo que ante estas condiciones la televisión le ofrecía a los militares en el poder un arma muy poderosa que no desaprovecharon, controlándola estrictamente por largo tiempo. Asimismo, nos señala que en el plano informativo se tendió a la manipulación de la realidad, ocultando y prohibiendo la difusión de información sobre ciertas materias, usando tendenciosamente eufemismos y adjetivos, maximizando noticias de un tipo y bajándole el perfil a otras. Y por otro lado, la programación destinada al entretenimiento se encargaba de distraer a la población de lo que estaba ocurriendo en el país, lo cual ayudó a desmovilizar a los chilenos y brindarles cierto conformismo respecto a las autoridades, sus acciones e ideales. Ciertamente, este es un tema que deja mucho para pensar. Podemos ver cómo los gobiernos o estados han utilizado plataformas culturales de carácter audiovisual con el fin de transmitir ciertos ideales e influir en las decisiones y acciones de otros. Pero, ¿es legítimo, por ejemplo, crear una película con el fin de crear una influencia ideológica en las personas? Después de todo, es contenido de ficción, y mientras así sea, el director tiene libertad de exponer lo que quiera en aquel fin. Por lo demás, el hecho de crear un mundo ficticio ya genera un punto de vista subjetivo del tipo del mundo que se muestra, por lo que la representación e influencia de modelos de vida, modas, ideologías, etc. siempre estará.
La principal diferencia aquí, como en el caso de películas como Saludos amigos de Disney, es que esto fue con fines políticos ocultos y no de entretenimiento. Pero nada nos asegura que eso nos siga ocurriendo hasta el día de hoy en más de alguna película, serie o programa de TV. Entonces, la pregunta sería, ¿debemos solo resignarnos ante esta influencia? De ser no la respuesta. ¿Qué podemos hacer al respecto? En base a lo que hemos recopilado en los textos ya mencionados, hemos llegado a la conclusión de que nosotros somos los principales responsables de nuestros pensamientos y acciones, y que en nosotros está actuar como una audiencia pasiva o activa, evaluando críticamente los contenidos que consumimos, y ya que a fin de cuentas nadie nos obliga a actuar de una manera u otra, solo nos envían un mensaje y nosotros somos los que aceptamos o no de manera consciente o inconsciente. La dificultad aquí es que este mensaje pocas veces es transmitido de manera directa, ni siquiera verbal, por lo que generalmente es transmitido de manera implícita a través de representaciones de una cosa u otra. Como dice el texto de Néstor García, lectores, espectadores e internautas, la democratización de la sociedad no pasa únicamente por rutinas electorales u otros comportamientos expresamente públicos, y tanto el mercado como la política, como hemos visto en los casos ya mencionados, parecieran querer desactivarnos. Hoy en día son muy pocos los espacios de participación ciudadana o democracia directa, los cuales son fundamentales en la formación del pensamiento crítico de la ciudadanía. Es por eso que es tarea de todos fomentarlos, pues así toda la población podrá tener poder sobre sus decisiones, pues para nosotros en este poder está el real sentido de la democracia.